Bueno, resulta que algunos medios de comunicación y algunos políticos del Partido Popular y algunos ciudadanos han descubierto que en Podemos había indignados. Un poquito han tardado. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Voy a pedir a la Presidencia Nacional la convocatoria de ese Congreso extraordinario. Un Congreso abierto y de refundación. Y ya puedo anunciaros que a ese Congreso extraordinario no presentaré mi candidatura. Es la hora de la humildad y de la responsabilidad de todos. Es la hora de la generosidad absoluta. Lo que yo he dicho es que un militante, un voto, ese es el principio. Si Cristina Cifuentes se presenta y gana el Congreso, me parecerá fenomenal. Sobre la cuestión del tamañazo en diferido es que hay un debate ahí fuera. Es decir, no somos nosotros y nosotras quienes hemos abierto ese debate, pero sí estamos escuchándolo. Y además he dicho que no nos gustaría creerlo. Twitter es un lugar que invita a la gente a ser bocazas. Basta ver los comportamientos repetidos del Partido Popular. Hay una diferencia de cuando el Partido Popular insulta a las víctimas del franquismo, cuando el Partido Popular desprecia a los inmigrantes, cuando el Partido Popular desprecia a los trabajadores, a los que les dice que, sobre todo parados, que se jodan, cuando el Partido Popular desprecia a la gente que quiere buscar a sus familiares asesinados para darles una sepultura digna, lo que dice coincide con lo que piensa. Pero sin perjuicio de la calificación jurídica que nos merezca, es evidente que éticamente son repugnantes, lo digo con toda claridad. Incitan al odio, a la xenofobia, al antisemitismo, al racismo, por una parte, y hacen apología del terrorismo y ofenden profundamente y de forma indigna la memoria de las víctimas del terrorismo. Por tanto, me parece a mí que un partido que pretende presentarse como regenerador, que se presentaba como la anticasta, ¿no? No, yo creo que estoy perfectamente capacitada para mantener mi función, que aquello, como digo, como he explicado, fue una protesta pacífica hace 4 años y que de lo que se habla cuando se habla de la imputación, de las imputaciones y los cargos públicos, tiene que ver fundamentalmente con la corrupción. Es como si asumiéramos que un imputado, por ejemplo, que ha participado en una protesta para parar un desahucio, no puede ejercer una función pública porque está imputado. Yo creo que eso es una cosa que no tiene demasiado sentido, que hay que hablar de las imputaciones cuando tienen que ver con el mal uso de los recursos públicos o el mal uso de los cargos públicos. Después del pasado sábado, cuando se han constituido los ayuntamientos en España, donde muchos de ellos, más allá o al margen de cualquier tipo de proyecto que hubiese para el municipio o para la ciudad, el único objetivo que tenían era que no gobernara la fuerza política que había ganado las elecciones, que en la mayor parte de los casos era el Partido Popular. Por tanto, sí, me gustaría que hubiese en España una ley electoral en virtud de la cual se recogiera que las fuerzas políticas que ganaran las elecciones fueran las fuerzas políticas realmente que gobernaran. Ay, muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más en este espacio en el que de una forma sosegada tratamos de acercarnos a la actualidad, de aproximarnos sin el ruido que generan los medios de comunicación,
sin ese ruido al que nos tienen acostumbrados. Me dice Xavier Iglesias en Twitter, dice, pues nada, en diferido, no puedo entrar a través de Spreaker. Vaya, vamos a tener que volver a hablar con la gente de Spreaker. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos muchos asuntos en las portadas de los periódicos a los que nos tenemos que referir. Hablaremos también con Rita Maestre, sabéis, la portavoz de Ahora Madrid, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, que ha sido señalada en las portadas de los periódicos por haber participado en una protesta en la Universidad Complutense, en una protesta en la que irrumpieron en una capilla, protestando por la cesión de suelo público a lugares de culto. Y, bueno, en fin, hablaremos con ella para tratar de encontrar en esto. Alguien me reprochaba hace un momento, decía, bueno, otra vez las mismas voces, los mismos protagonistas. Yo no elijo la actualidad. Ojalá pudiera yo elegir los asuntos centrales, pero de lo que se está hablando es de lo que se está hablando, ¿no? Que esto me llama mucho la atención. Ayer hubo una conversación en la red en la que terminé cruzado. En fin, no me importa. Yo ya hace muchos años que estoy en Twitter y hace muchos años además que me dedico a esto. Desde los 16 años me dedico al periodismo y tengo 40, o sea, ya estoy acostumbrado a alguna que otra batalla de este tipo. Pero había gente que decía, es que claro, estáis hablando de las dimisiones, pero no estáis hablando de lo verdaderamente importante, de Alfonso Alonso, de quienes van en las listas de Gabilondo. En fin, y me hacían una serie de reproches. Me decían, ¿por qué no habláis de José Cepeda, pedir su dimisión? Pues nada, que dimita a José Cepeda. Si a mí me parece estupendo. Tiene algunos asuntos bastante turbios que debería aclarar. Debería aclarar no solamente él, sino el Partido Socialista también. Me decían, oye, pero ¿por qué no habéis pedido la dimisión de Cifuentes por los asuntos de esto que tiene ahora, según público, Ballarín, un protegido suyo, agilizó desde el ayuntamiento la obra de su marido? Pues que dimita también. Pero la actualidad es la actualidad. La actualidad es lo que colocan no solamente los medios de comunicación sobre la mesa, sino aquellos asuntos que tienen una trascendencia social. Y es evidente que este asunto de lo que está ocurriendo en Ahora Madrid, primero porque es un retrato en buena medida de lo que nos espera, de la antesala de lo que nos viene por delante, y segundo porque uno no elige, ojalá pudiera yo elegir los temas sobre los que sitúa el foco de la actualidad. Estaríamos hablando probablemente de Greenpeace todo el día, pero no es el asunto. En todo caso, por eso le hemos pedido que como protagonista a Rita Maestre, y muy amablemente ha accedido a estar aquí. Hablaremos con ella ahora en unos minutos. Bueno, antes de que continuemos, me vais a permitir que salude, como siempre, a quienes se incorporan en diferido a este programa, aquellas personas nuestros expatriados, que mantienen a través de este hilo de Ariadna un contacto con sus raíces, que les saludemos muy afectuosamente, con mucho cariño, que saludemos a todas aquellas personas que se conectan por la mañana, por la tarde, por la noche, de forma semiclandestina, con unos auriculares al programa. Bienvenidos. Y por supuesto a todos aquellos que se incorporan ahora mismo en directo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestro Focus Group, a aquellas personas que están conectados Dice, mira, expatriados que se han quedado sin votar, estamos poniendo cifras y causas. María Almena, ¿nos echas una mano, por favor? Lo voy a retuitear ahora mismo, María, para que otras personas conozcan esto. Bueno, y en todo caso, os decía, muchas gracias por participar, sois nuestro Focus Group, a través del cual tomamos la temperatura a la ciudadanía, y como digo, tenemos muchas cosas de las que hablar. Pero antes, eso sí, ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Vamos a utilizar un hashtag para poder seguir la conversación a través de las redes sociales. El hashtag es Rita Maestre en la cafetera. Rita Maestre en la cafetera. Y a través del cual podremos seguir la conversación. Pero en todo caso son muchos los temas de actualidad. Y antes de entrar en ellos, Enar Arias me dice, quería pedirte un favor. Dice, es que mañana es el cumpleaños de mi madre. Y es oyente de la cafetera, como yo. Así que le haría mucha ilusión que le nombraras en el programa. Julia se llama. Julia, feliz cumpleaños. Mira, no he sido lo suficientemente rápido porque le pedí a Enar que me lo recordase antes de empezar el programa, pero si no te habría preparado una canción de cumpleaños. Julia, muchas gracias
y muchas gracias por escuchar este programa. Como muchas gracias también a Marta, que me dice Ancho X, dice, es que es mi profesora de inglés, acaba de confesar que es oyente de La Cafetera. Por favor, Marta, además estoy buscando una profesora de inglés. Esto es estupendo. Dice, también Froilán dice, un saludo, Fernando, de Concha y de Froilán. Somos incondicionales de La Cafetera. Lo escuchamos todos los días. Pues muchísimas gracias por vuestra compañía. Muchas gracias a todos. En fin, os decía, hoy es día 17 de junio, realizados los saludos, 17 de junio, miércoles de 2015. Y os lo decía al principio, resulta que algunos medios de comunicación y algunos políticos han descubierto que en Podemos había indignados. Un poco tarde. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Sí, amigos, algunos indignados porque el señor Gallardón trató de legislar por la espalda contra las mujeres en el asunto del aborto. Algunos indignados entre los que yo me encuentro. Otros indignados porque en las universidades en las que estudiaban se estaba cediendo suelo público para montar capillas, a pesar de que las haya a 400 metros. Y entonces la prensa ha emprendido una cacería contra los indignados, así en genérico, ¿no? El ruido al que nos tienen acostumbrados algunos medios de comunicación. No quería volver a hablar de esto porque además ya lo hice aquí, así que ya manifesté mi postura. No es una postura sencilla porque es una postura que navega entre dos direcciones, así que no voy a volver a repetir. Ya me he pronunciado. Pero sí quería poner el foco en algo que me parece mucho más grave y que me parece mucho más interesante de algo que retrata perfectamente algo que está ocurriendo en este país. En España hay quien cree que la democracia tiene propietarios, que es suya, y por eso nunca se renuncia a un acta. Nunca dimiten como ministro, y solo desde una concepción así, desde la creencia de que la democracia es mía, que yo la trato como quiero, se explica que la gente exija con tanta vileza la renuncia de Zapata o se enfade tanto porque Zapata haya tenido que renunciar. Porque en ambas direcciones se ha dado, ¿eh? Ojo, que es que no solo le pasa a la derecha, le pasa a mucha gente. Es un problema de cultura democrática. Y no pasa nada. Si el acta de un concejal o la cartera de un ministro pertenece a la gente, no al titular. Y si no está uno, estará otro, por la razón que sea, ¿no? Y no pasa nada. No pasa nada. Por eso aquí en España vemos tan poquitas renuncias. Y por eso tiene tanto valor el gesto de Guillermo Zapata. Porque lo sabe. Porque igual que pasa en los países del norte de Europa, sabe que lo importante no es quién está, sino las políticas que se pueden impulsar. Insisto, aquí hay quien cree que la democracia tiene propietarios. Y no es verdad. La democracia no es propiedad de la derecha, no. Tampoco es propiedad de la izquierda, ojo. Pero es que ni siquiera es propiedad blindada del que gana las elecciones del partido. Es de los ciudadanos. Lo digo porque algunas personas están muy enfadadas. Y ojito, están muy enfadados aquellos que dicen, ¿pero por qué ha tenido que renunciar? Si no pasa nada por renunciar. No le demos tanto valor a algo que no lo tiene. Tampoco caigamos en la defensa sencilla de aquellos tuits, porque ni Pablo Echenique, ni Manuela Carmena, ni el propio Guillermo Zapata defienden los tuits de Zapata, no los defienden ellos. Así que cuidado con los juliganismos, ¿no? Entonces, esto me lleva a preguntarme por un asunto que es bastante inquietante, que es el juliganismo. Lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Desde luego tenemos una prensa envilecida, persiguiendo cualquier mínima fisura en los partidos políticos. No solamente atacan a Podemos, atacan al Partido Socialista. Lo están convirtiendo en el centro, están poniendo la diana en el centro, señalándoles como los responsables de que los ayuntamientos estén siendo gobernados por estas nuevas opciones políticas, ¿no? Y entonces en las tertulias, si veis las tertulias de la TDT, es una cosa demencial. Pero no solamente está sucediendo por ahí. Es que ha habido un montón de gente, a mí escribiéndome en las últimas horas, diciendo, bueno, pero es que ¿por qué hay que pedir la dimisión de Zapata? Ya lo expliqué, no lo voy a volver a explicar. Así escuchamos otra vez los programas y sigue subiendo las visitas. No lo voy a hacer. Pero a mí me parece muy bien que la gente defienda a capa y espada cualquier cosa. Estaría bueno, ¿no? Ahora bien, cuidado con acabar como los parabolanos, que empezaron siendo gente maja que protegía a los indefensos, que alimentaban a los excluidos y terminaron después convertidos en hordas y pegándole fuego a la biblioteca de Alejandría. Entonces, ojito con los tumultos. Porque no ocurre nada, no pasa nada. Dentro de la normalidad democrática está en que si uno tiene
la cartera de ministro, por ejemplo, porque en el caso de Alfonso Alonso, que ahora lo hablaremos porque va en alguna portada y merecía no haber podido llegar nunca al cargo de ministro, pero merece desde luego su renuncia, merece su dimisión, merece ser incluso perseguido jurídicamente, bien dimitido estará. Y no pasa nada, porque la democracia consiste en eso. No es propiedad de nadie. Del mismo modo que el cargo no es propiedad de nadie, ¿no? Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Sí, dígame. Rita. Hola. Radiocable.com. Rita Maestre, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ha habido en las portadas de los periódicos una imputación por la participación en una protesta en la capilla de la Universidad Complutense en el año 2011. Creo que poca gente conoce exactamente a qué respondió aquella protesta, pero ¿a qué hecho se refiere exactamente la acusación? Pues aquella protesta se organizó hace ya 4 años en la Universidad Complutense, en la Facultad de Políticas, porque en la Facultad de Políticas hay una capilla católica dentro de los espacios universitarios. Y bueno, pues entendíamos que era una cosa que no tenía mucho sentido, que con la falta endémica de espacios que hay en la universidad pública, ese espacio debería ser utilizado para cuestiones académicas y no para albergar una confesión religiosa, y entonces reivindicábamos la laicidad de la institución y el uso de los espacios públicos para cuestiones que tuvieran que ver con lo académico y no con lo religioso. Fue una protesta pacífica en la que participaron muchas personas y que fue, digamos, instrumentalizada porque en aquel momento, hace justo 4 años, eran las elecciones a rector de la universidad y entonces, bueno, pues desde un determinado lugar había un cierto interés por mover las aguas para incidir en las elecciones. Por eso aquello se hizo tan grande entonces, y también por eso, porque también ahora hay un cierto interés, pues se vuelve a mover ahora. En todo caso, estaba pendiente, entiendo, la deriva judicial. ¿Tú sabías que esto podía salir en algún momento? Sí, yo lo sabía desde el principio. La deriva judicial en realidad no ha sido tal, o sea, la imputación está desde entonces. Lo que pasa es que ahora la sacan. De hecho, durante todo el tiempo que ha durado el proceso de Ahora Madrid, una vez cada semana más o menos, en algunos periódicos salía esta noticia esperando que tuviera recorrido. Nunca había llegado a las portadas, pero estaba ya ahí. Yo sabía que esto podía pasar. De hecho, yo ya se lo había contado tanto al resto del equipo como a la propia Manuela. Casi cuando la conocí se lo conté porque creía que tenía que saberlo. Y se lo expliqué a ella y al resto del equipo, y a todos les pareció que era algo que no solo no contravenía el código ético ni los valores de Ahora Madrid, sino que entroncaba muy bien la defensa de la laicidad con nuestro programa y con nuestro espíritu. Los colectivos que os denunciaron dicen que estabais guiados por el ánimo de ofender los sentimientos religiosos y de todo el colectivo católico. No, la verdad es que no es así. Los colectivos que nos denunciaron, una parte importante de ellos pertenecen a la extrema derecha más dura, Alternativa Española, de 2 partidos de corte neofascista, diría. No había ninguna intención de ofender a nadie. Yo, como ya he explicado, me crié en una familia católica, nunca he querido ofender a nadie. La idea era una reivindicación pacífica y legítima, porque sin querer ofender se puede reivindicar que la religión tiene un espacio y que los espacios académicos no son los adecuados para las confesiones religiosas. ¿Qué te ha parecido las palabras de Carmona cuando pide que dejes de ser portavoz? Porque si eres imputado tienes que dar un paso atrás, dice, mantenerte en la reserva hasta que salga la sentencia. Bueno, pues que hay que diferenciar, que por ejemplo no tendría mucho sentido que a un imputado por parar un desahucio se le impidiera participar en las instituciones o no tuviera espacio allí, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con retirar de los cargos públicos a los imputados
se refieren, o al menos así lo entendemos nosotros, al uso o al mal uso de los fondos públicos y de los cargos públicos para hacer cosas que no tienen que ver con el bien común y no con la protesta pacífica. Nosotros somos gente normal que ha llegado a la institución, y no solo somos gente normal, sino que muchos de nosotros tenemos un pasado activista del que no solo no nos avergonzamos, sino que nos enorgullecemos. Somos gente normal que antes ha hecho política, ha estado comprometida políticamente, y eso ha tenido consecuencias, y lo que esperamos es que una vez que hemos llegado a las instituciones, y ojalá llegue más gente como nosotros, pues esas protestas se puedan producir y canalizar dentro de la institución y no sea necesario hacerlas por fuera como era necesario antes. Entiendo, por tanto, que no vas a renunciar al cargo ni le has ofrecido la renuncia a Manuela Carmena. No se le ha ofrecido, lo hemos hablado y ambas estamos de acuerdo con que no es necesario, con que esta cuestión, ya digo, no afecta a mi trabajo de portavoz. Oye, Rita, ya que te tengo aquí, hay algunas preguntas sobre la actividad en el ayuntamiento, al margen de este acontecimiento que ha marcado tanto las portadas en las últimas horas, pero que me estaban haciendo algunos oyentes a través de las redes sociales y me preguntaban por la priorización de medidas, porque había algunas medidas en vuestro programa político, por ejemplo, decían, ¿dónde está la auditoría de la deuda?, que era uno de los primeros puntos, y creo que habéis hecho una priorización de los asuntos que eran más necesarios en este momento. ¿En qué consiste esto? Sí, en realidad la priorización no la hemos hecho nosotros, sino que la hizo la ciudadanía cuando votó el programa. El programa fue votado en Internet hace tiempo, antes incluso de que fueran a la vez que fueron las primarias, y dentro del voto cada persona podía priorizar un número de medidas, 5 medidas. Y en esas medidas lo que sucedió fue que la gente priorizaba aquellas que tenían que ver con la resolución de la emergencia social, ¿no? Con las medidas más urgentes que tenía que tomar el ayuntamiento, que tenían que ver con la paralización de los desahucios, con la resolución del problema de la alimentación de los niños en verano, con el corte de suministros de agua y de luz a las familias que no podían pagarlo, y ahí no fue priorizada la deuda, la auditoría de la deuda. Yo creo que porque la gente, como a mí también me pasa, entendió que ese es un proceso que es un poco más largo, que requiere tiempo porque hay que hacerlo bien, y que se refiere a un problema estructural, que es el problema del endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid, que tiene que ser resuelto en un periodo un poco más largo de tiempo, porque de un día para otro no puede hacerse, porque en todo caso una auditoría es solo el primer paso para solucionar el problema, ¿no? Primero tenemos que ver qué es lo que ha sucedido. En todo caso, la auditoría sigue estando en el programa. La Concejalía de Economía y de Hacienda se va a poner a ello ya, pero como digo, es una cosa que va a tardar un poco más de tiempo porque hay que hacerlo bien dentro de los cauces legales y con un control técnico y social que requiere una preparación adecuada. Apenas habéis tenido tiempo de llegar al ayuntamiento, se os están exigiendo, no ya solamente porque se haya puesto el foco, nada más llegar, ni siquiera cuando todavía ni siquiera habíais tomado el cargo de las concejalías, pero y de pronto ha irrumpido toda una polémica, pero esa primera medida, ¿cuáles son las primeras medidas? Me dices, son de emergencia social, pero ¿habéis tenido tiempo de tomarle el pulso a cuáles van a ser las primeras acciones? Hemos tenido tiempo sobresaltado, digamos, hemos tenido que además hacer frente a estas polémicas. Hace 2 días que estamos en el ayuntamiento y sí, hemos empezado a trabajar ya, tanto los compañeros que están en los distritos como los compañeros que están en las áreas, que lo primero que han hecho, que dijimos que íbamos a hacerlo en campaña y lo estamos haciendo, es evaluar. No se pueden tomar medidas sin antes haber diagnosticado qué es lo que se ha hecho hasta ahora y qué parte de eso está bien hecho y qué parte no, ¿no? Entonces, en estos primeros días lo que estamos haciendo es básicamente recabar toda esa información a la que no teníamos acceso antes de llegar a la institución, recabar información y para después ponerla a trabajar. Eso se va a hacer, como digo, fundamentalmente ahora en la cuestión de la emergencia social, en la Concejalía de Derechos Sociales, es decir, en la resolución del problema de la alimentación, de los desahucios y de los cortes de suministro, y también en otras concejalías que necesitan un trabajo inmediato, como por ejemplo la de Medio Ambiente, para resolver el problema de la limpieza en Madrid. Pues Rita Maestre, te agradezco muchísimo, Rita, que con todo este tsunami atiendas esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muy buenos días, muchísimas gracias, Fernando. Radiocable.com. I don't know what you will decide or what you're gonna do. Problems in you deep inside, but I hope that you pull through. Lo peor de todo es que todo esto a lo que conduce es a que se está creando un contexto en el que se va a tratar de justificar asuntos verdaderamente graves. José Manuel Soria lo adelantó ayer.
Ya venía especulándose en estos días que existía la posibilidad de que el Partido Popular tratase de poner en marcha alguna iniciativa para cambiar la ley electoral y garantizar que gobernase solamente aquellas fuerzas más votadas. Os podéis imaginar con qué intención. Claro, creado el contexto, siempre pueden argumentar, bueno, ya habéis visto los experimentos, cómo nos han salido. José Manuel Soria. Después del pasado sábado, cuando se han constituido los ayuntamientos en España, donde muchos de ellos, más allá o al margen de cualquier tipo de proyecto que hubiese para el municipio o para la ciudad, el único objetivo que tenían era que no gobernara la fuerza política que había ganado las elecciones, que en la mayor parte de los casos era el Partido Popular. Por tanto, sí, me gustaría que hubiese en España una ley electoral en virtud de la cual se recogiera que las fuerzas políticas que ganaran las elecciones fueran las fuerzas políticas realmente que gobernaran. Bueno, todo esto ha empañado este asunto, que en mi opinión desde luego es un ataque gravísimo contra la democracia, gravísimo, un intento gravísimo de manipulación de los resultados electorales y de los pactos posteriores. Pero claro, la polémica ha empañado este asunto, como ha empañado también el juicio del caso Gürtel, que como sabéis pasa a manos de 3 jueces, 2 de los cuales van a ser recusados por su proximidad con el Partido Popular, alguno de los cuales se ha paseado por todas las tertulias políticas de este país defendiendo al PP. Bueno, pues van a ser los que juzguen el caso Gürtel, ¿no? Esto, si no es para escandalizarse, pero es verdad que la polémica ha quedado empañada. En todo caso, ya termino con esto de una vez, porque hay quien me dice, ya, pero es que estás poniendo el foco sobre esos asuntos. Vamos a ver, si nos dedicamos en este programa a la lectura de las portadas de los periódicos, si queréis me invento las portadas de los periódicos, pero las portadas de los periódicos están hablando de eso. Ojalá pudiéramos estar hablando de Siria. Tenemos un gravísimo conflicto humanitario. O de todos aquellos que están cruzando el Mediterráneo en busca de una huida de la guerra, ¿no? Ojalá pudiéramos centrar más el programa, y sabéis que lo hacemos con bastante frecuencia y siempre que podemos, ¿no? Pero me temo que el foco informativo está puesto donde está puesto, no donde lo elijo yo, insisto. Bueno, otro de los asuntos, en todo caso, Esperanza Aguirre ha venido a ayudar a los partidos políticos, a Podemos, en Madrid, porque ayer montó un lío monumental, anunció que se iba. Dice la portada del ABC, Aguirre inicia con su salida la renovación en el Partido Popular. Aguirre, la renovación. Estos son conceptos incompatibles. Rajoy pactó de forma amable pero contundente la marcha de la presidenta del PP de Madrid, que acusa al gobierno de incumplir compromisos electorales básicos. Y además Pedro Sanz renuncia a volver a presidir La Rioja, dice el ABC. Y se está refiriendo a un anuncio que hizo ayer Esperanza Aguirre. Dijo que se iba, pero que antes tenía que haber un congreso extraordinario del Partido Popular. Lo que no cuentan es que ese congreso extraordinario lo organizaría ella. Por tanto, dado que ella sigue siendo todavía la presidenta del Partido Popular en Madrid. Así que en el truco está la trampa, ¿no? Voy a pedir a la Presidencia Nacional la convocatoria de ese congreso extraordinario. Un congreso abierto y de refundación. Y ya puedo anunciaros que a ese congreso extraordinario no presentaré mi candidatura. Es la hora de la humildad y de la responsabilidad de todos. Es la hora de la generosidad absoluta. Lo que yo he dicho es que un militante, un voto, ese es el principio. Si Cristina Cifuentes se presenta y gana el congreso, me parecerá fenomenal. Bueno, pues este asunto ocupa todas las portadas de la prensa conservadora. El periódico La Razón también dice, el presidente quiere que Cifuentes sustituya a Esperanza Aguirre tras las generales. No autorizará la petición de realizar un congreso regional antes de las elecciones. Y también, Rajoy cierra el ajuste de gobierno y mantendrá a Sáenz de Santamaría de portavoz. El jefe del Ejecutivo, que despacha hoy con el rey, refuerza su confianza en la vicepresidenta. Bueno, pero no habíamos quedado, claro, es que aquí hay informaciones contradictorias, un día sí y otro también. No habíamos quedado en que Mariano Rajoy estaba enfadadito con Soraya Sáenz de Santamaría y que la iba a desplazar. Bueno, pues según La Razón no es así, no será así. Esto es llamativo porque se decía que es que yo intentaba preguntar a algunos amigos, oye, pero ¿cuáles son las claves? Pues yo no las entiendo, pero gente que conoce en profundidad el Partido Popular y el gobierno y que se relaciona con intensidad, dijo, ¿por qué de pronto Mariano Rajoy se distancia de Soraya Sáenz de Santamaría? Habida cuenta de que llevan años trabajando juntos, de que hay una extremada confianza entre ellos y que además Mariano Rajoy ha depositado muchísima responsabilidad en Soraya Sáenz de Santamaría, ¿no? Y
varias carteras, además de, en fin, mucha responsabilidad. ¿Y por qué ahora se está escenificando un cierto desencuentro? Y entonces alguien me explicaba, me daba una teoría, me decía, no, porque es que ¿sabes qué ocurre? Que una parte del IBEX 35, una parte de las grandes empresas, creen que Mariano Rajoy no es la persona que puede conducir a este país y además que se va a producir una enorme fisura con Ciudadanos. Por tanto, Mariano Rajoy ya no puede estar dirigiendo ese partido. Y están abogando por impulsar a Soraya Sáez de Santamaría. Mariano Rajoy, como defensa, como autoprotección, ha decidido ir desplazándola poco a poco de tanta responsabilidad, ¿no? Bueno, la tesis es bastante interesante, pero en todo caso hoy el periódico La Razón dice lo contrario. Dice que el ajuste de gobierno va a mantener a Soraya Sáez de Santamaría de portavoz, que era una de las primeras cosas de las que se decía que la iban a apartar, ¿no? El asunto lo lleva también el periódico El Mundo. Aguirre deja el Partido Popular lanzando un último desafío a Rajoy. Pide elegir a su sucesor en un congreso extraordinario antes de las elecciones generales y Génova se lo prohíbe, dice el periódico El Mundo. También Ciudadanos impone la salida de Pedro Sanz en La Rioja tras 20 años en el poder. Y dice también el periódico El Mundo, dice, juristas de gran prestigio ven irregular el decretazo de Margallo, esto que hemos ido comentando. Dice, catedráticos, aquí en el programa en los últimos días, que ha pasado desapercibido en la prensa, pero que está teniendo un cierto recorrido en la distancia. Dice, catedráticos, juristas de máximo prestigio coinciden en calificar como insólito y irregular la fórmula empleada por el ministro José María García Margallo de someter la firma del rey, un real decreto, sin la deliberación previa del Consejo de Ministros. El ministro desde Haití defendió el procedimiento asegurando que cuenta con el aval de la Abogacía del Estado y se autodefinió como un talibán de la transparencia. Dijo, bueno, vamos a ver qué recorrido tiene, porque de momento, como os digo, ocupa muy poquito en las portadas. We go there slow, yeah. What you know, what you don't know, what you have. You came so far, yeah. What you came here for. Me dice Nacho, dice, tienes que redefinir el término prensa conservadora. Hay algunos que entran y ninguno que sale. Esto es un podium bien disputado. Pero el periódico El País dice, Carmena inicia su mandato con polémica y rectificaciones, dice el periódico El País. También Grecia atribuye al Fondo Monetario Internacional responsabilidad criminal en las últimas horas para negociar un acuerdo, dice. Y la noticia a la que me refería. Alfonso Alonso emerge como la figura del cambio en el Partido Popular. Esperanza Aguirre deja de presidir el partido en Madrid y lanza mensajes críticos contra las políticas de Rajoy. Así que dice que en todos estos movimientos del gobierno de Rajoy, la figura emergente es Alfonso Alonso. Y a esto me refería antes. Alfonso Alonso, cuando había alguien que me decía, oye, pero ¿por qué no pedís la dimisión de Alfonso Alonso? Vamos, que se ponga en la lista. Sobre todo porque, vamos, yo no sé si yo seré sospechoso de haber pedido dimisiones o no, porque he pedido la dimisión de todo el Ejecutivo en pleno, incluido Mariano Rajoy, y lo he pedido en la SER, en La Sexta, en Al Rojo Vivo, en fin. Que dimitan, ya es tarde. Que dimita. Si es que Alfonso Alonso, el actual ministro de Sanidad, como Javier Maroto, el exalcalde de Vitoria, fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar 496.000 euros por el arriendo irregular de una serie de locales en el centro de la capital vasca, cuando Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda. Esto lo contaba el Plural. Pues que dimita. Mucho está tardando. Bueno, pues este es el personaje que va a emerger, según el periódico El País, en el cambio del Partido Popular. Esta es la forma de regenerar el Partido Popular que tiene Mariano Rajoy. En fin, mucho ruido, como observáis. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. You're never gonna say, only you stand home. Where you gonna go when you go? We go there slow, yeah. What you know, what you don't know, what you have. You came so far, yeah. What you came here for.
Sí, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia. Perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Si lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la Resistencia y no estás solo. Sí, amigos, en fin. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Me tengo que ir a llevar a Fer al cole y si no, no voy a llegar y me va a caer un paquete de la profesora. Mañana nos escuchamos, mañana más. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Goiné y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Pae y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Julio Pat y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Isla 232 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank74 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jesús López, también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, somos G.S. Grima y Ana y nosotros también somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Checo3X y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy El Pingue y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank Lucer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la Resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.